Señor, te alabamos por esta conferencia, por lo que has estado hablándonos. Ha sido algo maravilloso a nuestros ojos. Te queremos decir una vez más que no tenemos nada en nuestro corazón ni en nuestro ser, sino lo que te interesa a ti, tu economía, lo que está en tu corazón. Señor, oramos que esta mañana nos cubras con tu preciosa y sangre de cualquier oración adversa y negativa, de cualquier ataque de Satanás. Aún lo repudiamos y lo echamos fuera de este lugar y decimos que no tiene espacio ni terreno en el recobro del Señor. Oh, este es el país de la gracia, la montaña de la verdad y el terreno de la unidad, que es el Dios triuno procesado. Señor, qué clase de lugar y esfera nos has metido. Oh, qué lugar precioso nos has llamado. El lugar de tu economía preciada y de tu recobro precioso. Esta mañana continúa hablándonos y continúa hablándonos a través de nosotros, de tal manera que lleguemos a ser los profetas de Jehová, que todos tengamos los oráculos de Dios y hablemos en nombre de Dios, y impartamos a Dios y hablemos a Dios en el espíritu de los hombres para la nutrición y la edificación. Oh, esto no solo edificará tu cuerpo de una manera práctica en estos últimos días, sino que también oramos porque tú afirmes tu recobro y que el Espíritu confirme esta palabra en nuestro ser. Avergüenza al enemigo, recobra la práctica maravillosa del profetizar y edifica el cuerpo orgánico de Cristo en la tierra hoy, Señor, de tal manera que podamos traerse de regreso. Jesús es el Señor y Satanás está derrotado. Alabado sea y la gloria sea a Dios. Bueno, alabado sea el Señor por esta conferencia tan maravillosa que estamos teniendo. No sé qué decir de estos mensajes. El hermano Andrew dijo que sentía como que volaba mientras compartía, y yo estoy flotando en esta mañana. Esto es algo maravilloso. No solo los bosquejos, los cuales nos tomarán años para poder digerirlos, sino aún el compartir de los santos, de los hermanos, por sí mismo confirma que el Señor está con nosotros. La verdadera confirmación de que la presencia del Señor está aquí con alguna gente tiene que ser su palabra, tiene que ser su hablar. Y la palabra del Señor y su hablar está con nosotros. ¿No está esto siendo confirmado en ustedes? Tengo una profunda confirmación en mí de esto. Así que no es simplemente las letras, sino es la palabra viviente, el rema, que se expresa a través de los miembros de su cuerpo y por los dones que han sido dados al cuerpo para el perfeccionar y la edificación. Gracias al Señor por esto. Este siendo el día del Señor, queremos hacer justicia a esta conferencia y por medio de leer el tema y recordar los temas de los pasados mensajes. El tema general es atender a la necesidad presente en el recobro del Señor. Para eso es que estamos aquí en este día. Está el recobro del Señor y hay una necesidad presente, y estamos aquí para prestarle atención. Mensaje tras mensajes nos muestran cómo podemos atender a la necesidad presente. El primer mensaje fue andar en la verdad de la economía de Dios, poner en práctica el recobro del Señor y apartarnos de la muerte y de la división. Necesitamos atender a esto.
en estos días. El segundo mensaje, conocer la verdad presente, defender el hecho de que la verdad es absoluta y estar constituidos de la verdad por causa de la Iglesia como columna y fundamento de la verdad. Necesitamos meternos en esto y atender a estas cosas. Y entonces, claro, el mensaje de anoche, atender a la unidad del cuerpo de Cristo al ver, experimentar y aplicar 12 asuntos cruciales. Creo que ninguno de nosotros se puede olvidar de esto, de ese recorrido que nos dieron. Fue por todo el universo que viajamos en estos 12 puntos que el hermano nos compartió. Todos estos son asuntos cruciales para que atendamos en el presente. En esta mañana vamos a hacer cierta clase de giro, pero con todo y ello estamos tocando un asunto extremadamente extraordinario que tiene que ver con la economía neotestamentaria de Dios, tiene que ver con el avance y la práctica de la vida de iglesia, y tiene esto que ver con el regreso del Señor. El Señor no puede regresar sin que su cuerpo orgánico sea edificado. Y este asunto que vamos a tocar aquí tiene que ver por completo con esa edificación. Yo quiero referirles, claro, y estoy hablando del recobro del profetizar. Aquí sí que el tema de hoy es el recobro del Señor, de la práctica del profetizar como el don más sobresaliente para la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Usted se preguntará, ¿qué tal parece que estamos tocando unos puntos tan grandes? ¿Y cómo de pronto podemos venir al asunto de profetizar? Tal vez no parece estar al mismo nivel de los otros, pero yo espero que para el final de este mensaje usted pueda estar plenamente convencido de que por un lado tal vez no esté al nivel de los que tocamos anteriormente, pero este asunto es uno del recobro del Señor y de la práctica presente en el recobro del Señor para edificar su cuerpo. Yo diría que no hay nada más crucial que este punto, el asunto del profetizar. Y es por ello que este asunto ha tomado tanto tiempo, aun cuando se comenzó con el hermano Ni, luego con el hermano Lee, y hasta el día de hoy se está ya tratando de llevar a cabo esta práctica de una manera apropiada. Y no solo eso, sino en los días recientes con la tormenta que está ocurriendo, definitivamente está presente este asunto. Diría que estos de la tormenta están tratando de hacer pequeño o hacerlo menos el asunto del profetizar. En 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías, algo así. Hoy día hay cierta clase de influencia o corriente que trata de hacer eso. Esto es menospreciar las profecías o el profetizar. El hermano Lee dijo que menospreciar el profetizar es menospreciar el hablar de Dios. Entonces es un asunto muy serio, porque profetizar no es simplemente dar un testimonio aquí o decir algo allá de una manera natural. En su significado más puro y apropiado sentido, profetizar es hablar en nombre de Dios. Profetizar es hablar impartiendo a Dios. Impartiendo. Eso quiere decir exhalar a Dios y hablar Dios dentro de la gente. Piense en ello por un instante. Esto es simplemente el oráculo de Dios. Esa es la definición de ser el oráculo de Dios. Y profetizar es llevar a cabo los oráculos de Dios hoy día. Y como ustedes verán,
Moisés y Pablo promovieron y exaltaron este asunto. Ustedes verán que hoy día Dios espera, y es el deseo de los apóstoles, que todos los miembros del cuerpo de Cristo puedan profetizar. No unos pocos simplemente, sino todos pueden profetizar. Todos pueden llegar a ser los oráculos de Dios, y todos pueden hablar Dios y en nombre de Dios e impartir a Dios dentro de la gente para edificar el cuerpo de Cristo. Queridos santos, necesito que el Espíritu una vez más esté aquí para que nos transporte a otra esfera, no para acercarnos a este asunto de una manera común, sino de una manera elevada, de tal manera que podemos ver el profetizar en su significado más intrínseco, y así tener la carga para aprender y practicar esto y vivir una vida que corresponda a esto. Queridos santos, si estamos en serio con el Señor para edificar su cuerpo, es lo que usted y yo debemos hacer. Bueno, me gustaría comenzar no con el bosquejo, sino estoy muy arrestado por las muchas veces que el hermano Lee habló en los años 80, al final de los 80 y en los principios de los 90 en cuanto a este asunto. Hoy día, si usted va a la librería, usted encontrará muchos libros en cuanto al profetizar. Este don sobresaliente. Parecía que el hermano Lee se derramó en este asunto en cuanto a esta práctica, más que muchos otros puntos. De hecho, es como fue la conclusión, o el punto de conclusión de todo experimento e investigación en cuanto a la manera ordenada por Dios. Bueno, me gustaría leer. Quisiera simplemente leer al comienzo algunas de los testimonios del hermano Lee en cuanto a este asunto. Yo espero que por medio de leérselos usted se ha tocado con la carga, el peso de la carga que tenía el hermano en cuanto a este asunto. Así que escúchenme. Este es del libro llamado El don sobre la vida. Perdonen, el don excelente para la edificación. Esto es el hablar del hermano Lee. Escuchen. Primera de Corintios 14, 26 dice que cuando nos reunamos, cada uno tiene algo del Señor para compartir con los asistentes a la reunión para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos preguntarnos dónde está esa realidad hoy día en la tierra. Este versículo necesita ser cumplido y se va a cumplir. El hermano Lee en su compartir está muy cargado en cuanto al cumplimiento de este versículo. 50 años atrás, en 1937, el hermano Lee vio este asunto y su comunión fue publicado en el libro La Iglesia Cristiana Normal. Tratamos de buscar la manera, pero en aquel tiempo no pudimos. En el 1948, y el hermano Lee dio un entrenamiento de 4 meses en el cual liberó una serie de mensajes que aparecen en el libro Los Asuntos de la Iglesia. Y en esa serie de mensajes él tocó el asunto de la verdad de 1 Corintios 14, 26, una vez más, de una manera muy sólida. Y en el 1984 yo regresé a Taiwán desde Estados Unidos y me di cuenta que necesitamos tener un nuevo comienzo. Taiwán fue la fuente del recobro del Señor hacia afuera de China. Y después de 4 años de estudios, finalmente me llegué a este punto, 1 Corintios 14, 26.
Necesitamos y tenemos que luchar para seguir al Señor para el cumplimiento de este versículo. Esto ha sido revelado a mí y no puedo estar simplemente en la enseñanza de 25 años atrás. Tengo que tener un nuevo comienzo y hacerlo mejor para conducir a los santos a esta nueva etapa. Como 1 Corintios 14:26 está en la palabra, tiene que llevarse a su cumplimiento. Si no tomamos esta carga, el Señor irá a otros y esto tardará su regreso. Un corto, aunque para el Señor eso sea como un día, su tardanza, habremos fallado. El blanco y su sonrisa a nosotros hará que perdamos la recompensa. El hermano Nin lo compartió y no pudo hacerlo la primera vez ni la segunda vez. Inmediatamente después fue llevado a la cárcel y murió después de 20 años. Yo creo que el hermano Nin será reconocido como un vencedor, pero si yo no soy fiel para llevar a cabo esta visión, yo siento que yo habré errado el blanco y la recompensa y seré regañado por el Señor. El hermano Ni me habló esto a mí y lo vi, así que yo tengo que hacer algo. Es por ello que estoy lleno de esta carga. Estoy tan cargado porque he visto una visión clara y tengo una convicción profunda de que he sido comisionado por el Señor. Y si no descargo esta carga para que se cumpla 1 Corintios 14:26, no considero que no seré fiel al Señor. No tengo otra alternativa. El enemigo odia esto porque lo pone en la esquina por medio de edificar el cuerpo de Cristo y preparar la novia para la venida de Cristo. Tengo la confianza que profundamente en mi espíritu hay un eco a esta comunión en vuestros espíritus y que el Señor levantará unos fieles para cumplir 1 Corintios 14:26, para introducir la realidad de la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. ¿Qué les parece esto? Después de haber leído esto, digo yo, Señor, yo quisiera ser contado como uno de estos fieles. Aún hoy, ya que el hermano Lee ha pasado a morar con el Señor, necesitamos continuar laborando, luchando, peleando, hasta que 1 Corintios 14:26 sea cumplido. Amén. Así que antes de comenzar este bosquejo, esta mañana me gustaría preguntarles a ustedes santos, ¿qué tal de ustedes? ¿Se unirán junto a nosotros en cuanto a este esfuerzo? Amén. Bueno, esta mañana los versículos están efervescentes, bullendo en 1 Corintios 14. Hay algunos versículos también de Efesios 4. No tenemos el tiempo para leerlos todos, pero yo voy a hacer referencia a ellos bastante. Hermanos y hermanas, tenemos que darnos cuenta que este tema de este mensaje, como aquí dice, que este asunto de profetizar es un don, y no es simplemente cualquier don, es el más sobresaliente, es un don que sobresale. En otras palabras, sobresalir puede traducirse como que abunde, pero aquí el significado no es en cuanto a abundar, como en cantidad. Aquí el significado es que es algo que está elevado, que es algo extraordinario, algo muy especial. Este don de profetizar fue promovido y enfatizado y exaltado y recomendado por el apóstol, yo diría, hasta lo sumo, hasta lo máximo.
Si ustedes leen Primera de Corintios, usted se dará cuenta que es un libro aparentemente que trata con muchas situaciones y problemas en la iglesia en Corinto. Pero también nos damos cuenta que intrínsecamente este libro revela el Cristo todo inclusivo como la solución a todos los problemas. No solo eso, sino este libro también revela la iglesia. La iglesia, ¿cómo qué? Como el deseo amado de este Cristo. Y para esto, todos tenemos que estar, iglesias centrados en la iglesia y centrados o enfocados en las personas. Y al final de este libro, tenemos 1 Corintios 14:26. Y en este libro, usted encontrará vez tras vez que Pablo usa esta palabra edificar. Edificar la iglesia, edificar. Así que la carga principal del apóstol en este capítulo es para la edificación de la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo. Esta es su carga. Y para que esto se lleve a cabo, esta carga se lleve a cabo, él enfatiza una cosa, un don. Y este es llamado el don sobresaliente, y este es el profetizar. Bueno, creo que es mejor que entremos en el bosquejo. ¿Qué les parece? Número 1. El profetizar es el don más sobresaliente en lo que se refiere a la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. En Primera de Corintios, profetizar no tiene el sentido de predecir, vaticinar, sino más bien en el sentido de hablar por el Señor y proclamarlo para impartir a Cristo en las personas. Primero que nada, queridos santos, pienso que todos tenemos que afirmar claramente, y es esto, que profetizar es principalmente en este contexto no predecir. Es principalmente, no está relacionado aquí con vaticinar. Hoy día, por causa de la influencia del pentecostalismo y de sus enseñanzas, cuando se trata ese asunto de profetizar o se menciona o profetas son mencionados y profecías, inmediatamente hay que está la consideración que esto es cierta clase de vaticinio o de predicción de algún evento futuro que va a ocurrir en el futuro. No podemos negar que hay cierta clase que esto puede tener tal significado, pero en la economía neotestamentaria de Dios y especialmente en 1 Corintios 14:26, este no es el principal significado de profetizar. Profetizar, como lo vemos aquí, es que hablar por el Señor. Amén. Yo estoy elaborando aquí. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero yo creo que necesitamos hablarlo. Y ahora mismo estoy profetizando. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, así que profetizar no es aquí en el sentido de predecir o vaticinar. Porque no hace sentido. Aun si su predicción está correcta, no me gustaría llegar a una reunión y estar en una reunión de predicciones. No sería tan nutritivo. En Hechos 11 había allí un profeta, y este profeta vino y dijo, va a haber una hambruna. Bueno, esta hambruna ocurrió. Pero no me gusta ir a reuniones que siempre están hablando de hambrunas. Eso no sería tan disfrutable que luego inclusive ocurriera. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Así que no solo esto. En este capítulo, en 1 Corintios 14, y hay un versículo que dice, escuchen,
Este es el capítulo 14, el versículo... And in verse, excuse me here, Perdónenme mientras lo busco. verse 3, El versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, and encourage. aliento y consolación a los hombres. ¿Saben? La consolación es más que darle una palmadita en la espalda a alguien. Una consolación es un consuelo profundo And building up. y edificación. Now today, if I'm here to predict, there's going to be a famine. Si yo estuviese aquí diciendo que va a haber una hambruna en Minnesota, That is not very, eso no es muy consolador, ¿verdad? or to encourage. O de mucho aliento. You know, it ¿Saben? has been long predicted that Se ha predicho por muchos años que a Los Ángeles se va a hundir en el agua, quizás para el principio del siglo XX. ¿Saben que el movimiento pentecostal se comenzó allá en jump over the Atlantic Glasgow, en Gales, y luego saltó a principios del siglo a Estados Unidos y to the West Coast? fue hasta la costa oeste, llamado la calle Azusa, There, it y allí se encendió doesn't even stop there. It jumped over the ocean. y saltó y fue hasta China el pentecostalismo. Allá aterrizó y empezaron a practicar allá en China las cosas pentecostales. I don't know when it's Yo no sé cuándo empezó, pero por mucho tiempo standard. muchos han estado prediciendo que Los Ángeles se va a hundir en el océano. Number one, Bueno, número uno, todavía no ha ocurrido, así que tenemos que poner un signo de interrogación en esas profecías. Y número dos, tampoco es de mucho aliento saber eso. Si usted vive en Minnesota, usted dice, bueno, ¿qué me importa a Los Ángeles? Pero yo vivo a 3 millas de Los Ángeles, y eso no es muy de mucho aliento escuchar algo así. Gracias al Señor que no se ha cumplido. what is my point? Pero ¿cuál es mi punto aquí? Les digo, This is esto no es el punto que el apóstol está hablando. El punto que el apóstol está enfatizando es la edificación, es el aliento, es la consolación. Les digo, lo que edifica y que alienta y que consuela, les digo, hay una sola cosa en el universo que hace esto, y una persona que hace eso, y eso es nuestro querido Señor Jesucristo, al cual amamos hasta lo sumo. ¿No estoy en lo correcto? without Christ. Sin Cristo, ¿quién es edificado? Sin Cristo, ¿quién está alentado? Sin Cristo, ¿quién está consolado? No hay manera. Les digo, en esta mañana, aún antes de la reunión, yo necesitaba consolación. Inwardly, I was Internamente yo estaba ciertamente derrotado con respecto a algo, pero Cristo vino y me consoló. and I wish there was Y someone desearía in the room and knock on my door and y me hubiera gustado que alguien que alguien hubiera venido a tocarme mi puerto y que a mi cuarto, y que un profeta y me dijera say, LA is going to fall into the ocean. y que no me profetizara que Los Ángeles se va a hundir. Yo no necesitaba eso en ese momento. Ya yo estaba en el océano hundiéndome esta mañana. Yo necesitaba alguien que me sacara del océano y que fuera Cristo para mí. Por favor, impárteme Cristo. Oh, por favor, lléname con Cristo. Por favor, profetízame. Por favor, edifícame. Yo necesito tal clase de profecía. No estoy en lo correcto. Es todo. Esto es lo que todas las iglesias necesitan y el recobro necesita. Esto es lo que el apóstol Pablo quería decir aquí cuando él decía profetizar. Y el hermano Lee dijo también que hablar por el Señor, en el nombre del Señor, impartir Cristo a la gente, no es simplemente sacándolo del aire. Aún en el Antiguo Testamento los verdaderos profetas eran hablar en nombre de Dios y hablar Dios. Verán que los profetas más adelante en el bosquejo estaban más altos en la función que los reyes y los sacerdotes, porque ellos tenían la palabra directa
majestad de Dios. And there's nothing Y no hay more nada God más can give to people que alto que Dios pueda darle a la gente que su palabra. Y ustedes verán que en el Antiguo Testamento, cuando la palabra venía a la gente, el Espíritu reposaba sobre ellos. El Espíritu sigue a la palabra y su palabra sigue al Espíritu. Hoy día, a profetizar verdaderamente es hablar la palabra de Dios y infundir a la gente con el Espíritu de Dios. Y yo espero que esto es lo que yo estoy haciendo en este instante. Okay. Bueno, For the Lord. hablar por el Señor. Y número For the 2, Lord. hablar Dios o el Señor. Emitir, proclamar, es impartir y proclamar las palabras de vida. The word, Cuando la palabra it is the word. es la palabra, pero cuando la palabra es hablada, les digo, en el Nuevo Testamento se convierte en el Espíritu. That spirit Ese Espíritu carries this lleva consigo el mismo Dios, es mismo Cristo consigo. Y tercero, this kind of esta clase de profecía imparte a Cristo en las personas. ¿Cómo usted imparte a Cristo a la gente? not by some kind No por cierta clase de palabras mágicas, sino por hablar, but by speaking por medio del hablar, por medio del profetizar. the word of the Lord. La palabra del The Señor, spirit of the Lord. con el Espíritu del into Señor, people's- dentro del Espíritu de la gente. And by doing this, Por medio de hacer esto, les digo, we fulfill. cumplimos la función de profetizar. I hope we're Yo espero que estemos claros en cuanto a esto. Con todo esto, quiero enfatizar este punto aquí, de que este profetizar es el don sobresaliente. You know, there are lots of gifts. Hay muchos dones. Aún en el capítulo 12 de Primera de Corintios menciona diferentes dones. Always, by the way, Siempre. last thing the apostle mentioned is Claro, lo que el último que el hermano Pablo menciona son las lenguas y la interpretación de lenguas. Así que el hermano Lee decía que esto era la cola. you want the tail ¿Usted gift? quiere el don que es cola o usted quiere el don más sobresaliente? The tail gift. La cola o el rabo. And you go read the end of chapter 12. El capítulo 12 al final habla de que si tú hablas lenguas y tienen interpretación, entonces dice, al final dice, pero persigan o busquen los dones más excelentes. Paul was like, Pablo estaba diciendo, les voy a decir, aquí está esto y aquello, pero final, ahí está al final la interpretación y los dones, pero let me tell you, les digo, dice Pablo, earnestly pursue. prosigan y se esfuércense. Y esta palabra aparece en el capítulo 14 también. Oh, That means what? fuertemente, celosamente. Don't be ho-hum about it. No anhelen. Don't Esto quiere decir que simplemente sean indiferentes. No sean despreocupados, sino sean celosos y anhelen. be zealous about Sean celosos, anhelen, deseen los dones it. Didn't sobresalientes. say what that greater gift. Pero no, allí no dijo. Then he Pero entonces parentheses, entra en un paréntesis, he says, en el 14 dice, and moreover, let en el me 13, show perdón, you a most excellent way. le habla un camino más excelente. Eso es un paréntesis. Chapter 13. En el capítulo 14 hace un paréntesis, 13 hace un capítulo y habla del camino del amor. Paul really knew what he was doing. Of course, this Pablo sabía lo que estaba haciendo. Este capítulo de amor es un capítulo de vida. Necesitamos este capítulo de vida porque, de hecho, profetizar no es algo milagroso. prophesying is a matter of Profetizar es un asunto de la vida y requiere el crecimiento en vida y el perfeccionar en la vida y el aprendizaje en vida allows us to really que nos prophesy. Even lleva a profetizar. El profetizar requiere cierta clase de vivir, como veremos, y es una vida de profetizar. but nevertheless, Pero sin embargo, at this parenthesis, él tiene ese paréntesis en el capítulo 13 y entonces vuelve en el capítulo 14, dice, seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Estos corintios, todos eran paganos de origen, y los paganos trataban con los espíritus y buscaban
Y de hecho, déjeme decirle acerca de hablar lenguas, aún los adoraciones paganas hay hablar en lenguas. Cuando usted trata con los demonios o espíritus malignos, encontrará el hablar en lenguas, pero usted no encuentra esta clase de profetizar. Así que Pablo estaba hablando a esta gente: anhelad los dones espirituales, aún los versículos mencionados en el capítulo 12, pero sobre todo, este es el hablar de Pablo una vez más, y dice la palabra sobre todo, que profeticéis. Entonces, en el versículo 5 dice: yo quisiera que todos hablasen en lenguas. Claro, en este capítulo 14, él estaba poniendo abajo el don de lenguas y exaltando, por contraste, levantando el don de profetizar. Yo quisiera que todos hablasen en lenguas, pero que más que profetizáis. A no ser, porque el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, especialmente que profeticéis, pero más que profeticéis. Y en el versículo 12 dice: así también vosotros, puesto que estáis ávidos de espíritus. Estaban todos confundidos, estaba en el asunto de los espíritus malignos. Aún después de ser salvos, estaban confundidos con el asunto de los espíritus, confundidos con los muchos espíritus y la unicidad del Espíritu Santo. Así que Pablo decía aquí: si estáis ávidos de espíritus, procurad sobresalir en la edificación de la iglesia. Esto quiere decir que si usted busca cierta clase de don espiritual, busque el don que sobresale para la edificación de la iglesia. Les digo, aún en cuanto a buscar los dones, usted tiene que ser consciente de la iglesia, conscientes del cuerpo. Este es Pablo aquí hablando, ¿verdad? Entonces, al final de este capítulo 14, como conclusión, él dice que deseen ardientemente profetizar, pero no impidáis el hablar en lenguas. Esto quiere decir que él era general, pero el punto había sido establecido, que anhelaran el profetizar. Hermanos y hermanas, este fue hablado 2000 años atrás. Como el hermano Lee dijo, ¿dónde está esta práctica hoy día entre los hijos de Dios? Les diría, probablemente en ningún sitio, o muy raro, aún en nuestros medios, comenzando en 1937. ¿Cuántos años atrás? 70 años atrás. Este asunto fue tocado por primera vez, o descubierto por el hermano Lee, y hablado en ese libro, La vida de asamblea, que fue precursor ese libro de la Iglesia Cristiana Normal. Puede ir y leerlo, donde el hermano toca este versículo. Pero como el hermano le dijo, eso fue que tocado, pero no hubo manera de llevarlo a cabo. Claro, el profetizar no fue recobrado en ese tiempo. Entonces, hasta 1948, en los asuntos de la iglesia del hermano Nick, vuelve a tocarlo una vez más, y estaba principalmente hablando en cuanto a la clase de reunión que tenemos en la cristiandad y aún entre nosotros, que es donde un solo hombre habla y otros, el resto solo escucha. Una reunión de clero laicado, una situación que no es consistente con la característica y naturaleza de la reunión que vemos en la iglesia, en las Escrituras. Y ese es el principio de mutualidad. Eso fue principalmente el punto del hermano Lee. Pero les digo, allí la mención de 1 Corintios 14:26, pero el asunto de profetizar no fue
tan claro. When Brother Lee came, Cuando el hermano Lee vino y salió de China, y cuando fue a Taiwán, hardly covered él this matter. casi no tocó este asunto de una manera definitiva. My recollection, Según yo recuerdo, él tocó esto en los días de que comenzó la iglesia en Los Ángeles. ¿Recuerdan los que estaban allí? Él tocó este asunto del profetizar un poco. Y finalmente, kind of testimony. él llegó a hacer una clase de testimonio. Eso vino a ser un testimonio. Y no lo tocó más, sino hasta el final de los 80, cuando fue a Taiwán y reconsideró este asunto una vez más en el contexto de la manera escritural de servir al Señor. And this is Y allí fue cuando él sintió que tenían que recobrar este asunto ahora. Así que el asunto de profetizar fue hablado de una manera fuerte, cabal, en esos años. well. Bueno, Let me continue here. déjeme proseguir. Roman numeral 2. Número 2, Romano, Moisés deseaba que todos los del pueblo de Dios fueran profetas, que profeticen. Apostle Paul taught that we all can prophesy. El apóstol Pablo enseñó que todos podemos profetizar y nos encargó que buscáramos, anheláramos y procuráramos el profetizar. Here's a little background. Aquí hay un trasfondo para aquellos de nosotros que no nos hemos dado cuenta de esto todavía, que aún en el Antiguo Testamento Moisés promovió este asunto. You know, actually, Moses was a prophet, right? De hecho, Moisés fue un profeta. Abraham was. También fue un profeta. But Moses, Moisés, as a prophet, como profeta, one time, en una ocasión, he él gathered reunió the 70 elders. los 70 ancianos entre los hijos de Israel y los trajo a su tienda fuera del campamento. Y cuando estos ancianos se reunieron con él, el Espíritu de Jehová Fell on. cayó sobre ellos And they all began y to. todos comenzaron a profetizar. Oh, there were two. Pero había dos Missed that. que no estaban en esa reunión. And so they were. Así que estaban, Go to the tent. no fueron a la And they. tienda de Moisés, sino se quedaron en el campamento. Yet. Pero con todo y ello, cuando el Espíritu vino, cayó sobre ellos dos también. And they start to. Y ellos empezaron a profetizar. And so. Entonces, This attendant Joshua. el ayudante de Moisés, o Josué, dijo rápidamente y le dijo: Señor Moisés, Refrain those people. detén a esos dos Prophesy. de profetizar. And what did Moses say? ¿Y qué le dijo Moisés? What did Moses say? ¿Qué le dijo Moisés? Are you jealous? ¿Estás celoso I say. por causa mía? That's pretty strong word. Esas son palabras fuertes. Entonces Moisés dijo esta famosa expresión: Word. Oh, Oh, that all ojalá todo el pueblo de Dios were. fuera profeta. In other words, En otras palabras, not only those yo quisiera que no solo esos dos, sino todo el pueblo profetizara. contrary. Contrario a lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que solo unos pocos son profetas y solo pocos pueden profetizar, y que Dios ha escogido unos pocos, y que solo Dios quiere que unos pocos profeticen. Aún desde los tiempos de Moisés, Moisés tenía la sensación y el sentir de que había tocado el corazón de Jehová que todo el pueblo de Jehová profetizara. That all of God's Que people todo el pueblo de Dios would be a nation pudiera ser una nación de sacerdotes, una nación de reyes y una nación de profetas. He wants Él all quería que todo su pueblo hablara, to speak. que hablara y que hablara. Oh, brothers and sisters, Oh, hermanos y hermanas, I would like to me gustaría decirles esta mañana, that all que todos los santos en el recobro del Señor sean profetas. Que todos los presentes sean profetas.
Que todos los santos en las iglesias locales sean profetas. Y de hecho, en el corazón de Dios, de que todos los hijos de Él en la tierra desearía Él que fueran profetas. Imagínense si hoy día todo el pueblo de Dios comenzaran a hablar Dios y proclamar a Dios y impartir a Dios a la gente. Les digo, hoy día, en la actualidad, el Señor regresaría. Tenemos un himno que dice que hablaremos que hasta que el reino del Señor sea establecido. Eso es verdad. Si usted quiere que el reino de Dios venga, no diga, Señor, y tu reino venga. No, usted tiene que hablar y hablar y hablar y hablar. Todos nosotros debemos hablar, no hablar cosas sin sentidos, no de hablar cosas naturales, no hablar profecías de que los ángeles se va a hundir, sino hablar, impartir el Dios triuno, hablar el Cristo todo inclusivo, hablar el Espíritu compuesto, hablar la verdad, hablar la realidad, hablar y hablar y hablar. Hablaremos hasta que el reino de los cielos sea establecido y hablaremos hasta que el cuerpo sea edificado. Amén. Yo quiero infundirle esto, impartírselo a ustedes. Hermanos, hablen. Hermanas, hablen. No diga simplemente que necesitamos que estos de aquí hablen. Sí, estos deben hablar y dar estas clases de hablar que es direccional, que da dirección, pero en una situación normal de la iglesia no es una direccional, sino de muchas direcciones. El hermano Lee habló de las reuniones de mesa redonda donde todos se hablan unos a otros. Usted me habla a mí, yo le hablo a usted, y usted le habla a aquella y ella a ella, y yo le hablo a todos y todo el mundo me habla a mí. Es simplemente un hablar grandioso. El recobro del Señor es una boca inmensa. El recobro del Señor es una voz, una boca grande, la boca del Dios triuno, como un gran micrófono, un megáfono del Dios triuno para hablar lo que está en los cielos a la tierra. Amén. Una persona no puede hacer eso. Aún el hermano Lee por sí mismo no lo pudo hacer. Necesita todo el cuerpo que se levante y hable Dios. Que todos el pueblo de Dios fuera profeta. Amén. Aleluya. Aleluya. Esto avergonzará al enemigo y de hecho lo va a callar. Le va a tapar la boca al enemigo. Les digo, la mejor manera para taparle la boca a Satanás es abrir su boca, la suya. ¿Por qué no abre usted su boca? Y diga, ¿qué? Y lo eche fuera. Necesitamos callar al enemigo porque mediante todos hablen. Por eso queremos exponer la situación hoy día que quiere volver hacia atrás el recobro. El hermano Lee estaba conduciendo, llevando los cambios y las velocidades, iba en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, como esos camiones gigantes, porque esto es un camión muy grande, el recobro, con 3 cambios o velocidades. Necesita muchas velocidades, y todos estos años iba el hermano Lee moviendo hacia el frente, y esto empezó a moverse. ¿Y sabe qué ocurrió en esos días? Algunos vinieron a quitarle las velocidades. Parece que solamente estaba la reversa, echar hacia atrás. Aquí estamos nosotros tratando de subir, echar adelante el cuerpo y llegar a la cumbre de la revelación divina, y a otros solo quieren echarle con la R, retroceso, volver a hablar de un solo hombre. Recientemente les digo que en Toronto, aquellos que son discrepantes y se fueron, vimos que pusieron un nuevo anuncio en su reunión, en su salón.
ministry meeting. A las 10 partir el pan y a las 11 la reunión de ministerio. Les digo, That means eso significa que a las 11 un solo hombre iba a estar hablando en el salón de reunión de los discrepantes. we have been practicing for a long time Es in the Lord's Retreat. algo que no hemos estado practicando por mucho tiempo. Ahora, hay situaciones especiales que requiere eso, pero estoy hablando de las reuniones normales o comunes de la iglesia. Eso no es lo normal. Partly the way it Eso no debería ser la manera que la reunión debería ser la iglesia. La reunión la segunda reunión después de la mesa debería ser una de todos profetizando. Amén. you say, oh, Y usted diría, bueno, nuestro profetizar no es tan bueno like the one man. como el que de un solo orador, pero les digo, para los oídos de Dios, todos hablar de estos bebés es mejor que el de un solo hombre. El hablar de los bebés es mejor que el de un solo hombre. Now I don't have grandchildren yet. Yo no tengo nietos todavía. I shouldn't say too much. Okay. Bueno, no debo decir mucho a esos efectos. I tell you. Les digo, Oh, cuando usted tiene nietos, ¿verdad? do you like the little babies Usted say le gusta baby talk? escucharlos hablar de bebé, ¿verdad? Le gusta You mamá. like to hear that? Usted le gusta escuchar eso, ¿verdad? O usted le gustaría hablar mejor a un viejo en su casa, que un viejo esté hablando. Think about that. Piense en ello. I tell you, Les digo, when there is, cuando I tell hay, you, someone, even a young one, cuando un joven o un 9 habla y dices Jesús es bueno, I tell you, les digo, that will send eso immediately into nos heaven. dispara, nos lanza a los cielos. Even the best Aún speaker el mejor orador will come and speak. puede venir y hablar año tras año y mes tras mes, y después de unas semanas usted se cansa de oírlo. Same face again. La misma cara siempre. I rather to hear Yo somebody prefiero escuchar a los bebés. also Y además, to the baby. no desprecien a los niños, porque los bebés van a crecer. Hoy día dicen mamá, mañana data, papá, pero el próximo día es Yes and no. sí y no, More no than yes. más no que sí. They will grow. Ellos van a crecer y van a aprender. Y les digo, en la vida de iglesia, todos deberemos estar hablando, Prophets profetizando, to speak for God. para proclamar a Dios. Estoy pasando mucho tiempo aquí. Bueno, este es el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, usted encuentra a Pablo enseñando que todos podemos profetizar. I mentioned already, he charged us to Ya mencioné que él nos decía que anheláramos y prosiguiéramos al profetizar. No creo que debo decir más de esto. Una vez más, en 1 Tesalonicenses 5, 20, dice que no menosprecie las profecías, ¿verdad? Necesitamos discernir, no podemos ser naturales, todo esto va a venir, pero no menosprecéis el profetizar. Como los apóstoles debemos exaltar este don. Profetizar debe ser la manera en que la iglesia se reúne. And here, Paul's word is also the word seek. Aquí Pablo dice que prosigan, busquen. Still into all the saints Quiero of the Lord's recovery, Enfatizarle a los santos a seeking. que sean buscadores. Okay, brothers and sisters, look at me. Okay. Bueno, hermanos, obsérvenme. Mire, les digo, Since Brother Lee desde que el hermano Lee promoted this matter, promovió este asunto el final de la década de los 80, muchas iglesias en toda la tierra se han estado esforzando to prophesy. en profetizar. Hoy día, yo no sé, yo diría que la mayoría de las iglesias en la tierra, el día del Señor, hay reuniones de profetizar. Yo creo que es así. Now, Pero, let us step escucha, back for a little bit. vamos a movernos hacia atrás un poco. Yo diría, queridos santos, This is este es, not a small accomplishment. no es un logro pequeño. You think about it for a Piense en esto por un momento.
Piense, yo me atrevería a decir que esto es un milagro. Esto es un paso gigantesco que el Señor ha llevado a cabo, que hoy día en las iglesias locales los santos profeticen. No iremos atrás más. No. Atrás jamás. Si volvemos a... Es más, yo pienso que si volvemos atrás habrá una revolución. Una revolución. Una revuelta. En el buen sentido. Bueno, yo viajo como los otros hermanos. Y hay veces que estoy en una casa, yo asisto a la reunión de la iglesia donde yo me encuentro. Y por ejemplo, cuando yo estoy en mi localidad, en la reunión de distrito, y no estoy diciendo que eso es una iglesia especial, sino que esto está ocurriendo en muchos lugares. Les digo, en la reunión de profetizar, en un mal día de reunión de profetizar, es mucho más superior que un buen día de un solo hombre hablando. Y no hay muchos días malos en las reuniones de profecía de las localidades. ¿Por qué? Número uno, les digo, no sé cómo decirlo. Cuando usted va a esas reuniones de profetizar, los santos uno por uno empiezan a ponerse en pie a hablar algo de la palabra santa que han preparado. Yo estoy a punto de caer sobre mi rostro al ver la revelación que comparte de una pequeña hermana, un hermano pequeño. Y tal vez dicen, hablen muy pobre, pero está hablando algo tan profundo. Y usan todos el lenguaje de Judá. Y me nutren a mí, y me levantan, y me consuelan, y me llenan de ánimo, y me alientan. ¿No es así? Aún unos nuevos dicen algo en la reunión. Y les digo, cuando usted junta todas esas profecías, es como un mensaje glorioso. Oh, un mensaje glorioso. A veces un hermano empieza algo y otro dice otra cosa, y cuando los junta todo, es un paquete maravilloso de la economía de Dios. Recientemente estuvimos en Marco, estudié cristalización de Marco. Les digo, esta es la tercera vez, ¿sabe? Tuvimos el training, después esto y aquello, hermanos y hermanas. Estoy maravillado. Siento que si el Marley estuviera vivo entre nosotros, él estaría contento un poquito. 1 Corintios 14:26 se está cumpliendo en las iglesias locales. Hermanos y hermanas, adelante, no se detengan, mejoremos y vayamos aún más a profetizar. ¿Lo haremos? Bueno, número 3, prohibir que se profetice es un pecado delante de Dios. En el sentido negativo, aquí hay un profeta negativo. Y vino uno ahí y trató de detener a Amós y le dijo que se fuera a Judá. No queremos que profetices, le dijeron a Amós. Pero después que esta persona dijo eso, Jehová vino. ¿Y qué? Y lo maldijo. Y le dijo que sus hijos sus hijas serían rameras y sus hijos serían malditos. Detener al profeta de Dios es una cosa muy seria. Y los que trataron de detener a Jeremías, ellos también sufrieron el castigo de Dios, de muerte y hambre. El punto aquí es que veamos lo serio de esto. Número 4, entre los 3 cargos de profeta, sacerdote y rey, el más elevado es el del profeta, por cuanto los profetas reciben y aseguran la palabra de Dios directamente. Recuerden esto.
New Testament. Usted y yo, como los profetas del Nuevo Testamento, podemos recibir la palabra de Dios, recibir y asegurarla directamente. En el Antiguo Testamento los profetas podían reprobrar, instruir y enseñar a los reyes. Encuentra el caso de Natán, ¿se recuerdan? Que después que David pecó, Natán vino y le habló en una parábola del hombre rico y del hombre pobre. Natán estaba allí reprobando a los reyes, mostrando que el profeta es más alto que el del rey. Y también pueden enseñar a los sacerdotes. En Ageo y Malaquías hay dos profetas ahí que estaban regañando a los sacerdotes, hablándolos e instruyéndoles. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes llegamos a ser reyes y sacerdotes por medio de la regeneración. Por medio del nacimiento, nacemos como sacerdotes y reyes. Pero, no obstante, si queremos ser profetas, que en función es más alto, debemos buscar y anhelar. En otras palabras, para ser un profeta no es un asunto de nacimiento. Un rey y un sacerdote sí es por nacimiento, por regeneración, pero para ser profeta necesitamos buscar y anhelar y aprender. Este asunto de ser profeta es grande. ¿Por qué? Porque edifica el cuerpo de Cristo. Así que me gustaría decir algo aquí. Santos, no descanse en su derecho por nacimiento. Debe buscar al Señor para llegar a ser un profeta que hable y le proclame a Él. Todos los creyentes tienen la capacidad y la obligación de profetizar. El Espíritu siempre está listo para hablar y espera poder hablar junto con nosotros y por medio de nosotros. Por tanto, debemos cooperar con el Espíritu de Dios que habla, yendo en contra de nuestro hombre natural, junto con su modo de ser y sus hábitos. Usted debe leer los escritos del hermano Lee en cuanto a esto. Tenemos la capacidad. Necesitamos buscar. En cuanto a la vida divina que hemos recibido tiene la capacidad. Y no solo eso, sino tenemos la obligación. Nosotros tenemos la obligación de desarrollar esa capacidad, que es crecer en vida. Esto es aprender la verdad que está en la palabra de Dios, y también necesitamos aprender a hablar conforme a Dios. Tenemos esta obligación de profetizar, la responsabilidad. Y quisiera volver a decir esta palabra a todos los santos cuando usted venga a la reunión de la iglesia. Usted tiene esa obligación. Usted debe tener el sentido de obligación de que tiene que hablar para edificar el cuerpo. Quisiera añadir que tenemos también el derecho a profetizar. Todos pueden profetizar. No necesita pedir permiso. Todos pueden hablar. Pero, para que esto se dé, usted debe cooperar con el Espíritu de Dios y ir en contra de su hombre natural. Muchos de ustedes, hermanas, necesitan ir en contra de su yo. Yo no quiero decir que hablen como un varón o un hermano. Pablo dice que las hermanas no deben hablar de manera doctrinal. Usted no puede hablar con autoridad, pero usted puede profetizar por 2 minutos, por 3 minutos. Algo del Señor para edificar el cuerpo. Para ello usted tiene que ir en contra de su hombre natural y su modo de ser y sus hábitos. Cuando venimos a las reuniones necesitamos aplicar la cruz a nuestro ser y cooperar con el Espíritu. El profetizar nos hace vencedores. Amén. Profetizar es la función de los vencedores. ¿Ven? Estos son
pretty extreme. Oh, unas afirmaciones muy serias. Today, Hoy día, to overcome. si usted quiere vencer, tiene que profetizar. Prophesying Profetizar nos hace vencedores.